al blog de Pelayo, donde atacamos la verdad con una sola mano. El día de hoy les voy a hablar acerca del resumen de la semana 1 de nuestro curso de imagen y comunicación. Para esto el primer tema que voy a tocar es imagen versus percepción. Y para ello me voy a permitir tomar el ejemplo de mi novia. ¿Y por qué vamos a ver o analizar las diferencias entre imagen y percepción? Imagen lo podríamos definir como lo inmediato, aquello que se nos viene a la mente cuando vemos. Por ejemplo, podríamos decir que este bebé es gordito, que está triste, que tiene un moño y que parece desorientada. Sin embargo, la percepción es cómo voy procesando estas imágenes después de ese momento inmediato, para decir que tal vez percibo que ese niño está triste porque no se siente cómodo o cómoda estando siendo fotografiada en ese momento. Ese ejemplo también lo vimos un poco en el caso de Chumel, que analizamos cuál ha sido un poco su historia y cómo se ha vuelto un youtuber o un influencer muy importante. Él analizaba el caso de las campañas políticas. Particularmente me gustaría tocar un ejemplo que es el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, donde la imagen y la percepción que él ha dado ha sido sumamente negativa para todas las personas que los escuchan, pese a que tiene muy buenos o buenos mensajes que han empatado de alguna manera. Tiene, digamos, dos grandes aristas: un público que lo quiere mucho, que cree en sus propuestas, en sus ideas, y de alguna manera otro grupo muy grande de personas que no está conforme con lo que él transmite, la manera en la que lo hace. Incluso muchos podrían o han dicho que se percibe o da la imagen de ser una persona que se encuentra cansada, vieja. Sin embargo, para otros es un gran líder que transmite mucha seguridad, muchos valores, principios. Entonces podemos ver cómo una misma persona transmite dos conceptos totalmente diferentes y ha generado cierta polaridad entre el público que los escucha y que los ve a través de los distintos medios de comunicación. El segundo tema que vimos durante la semana fue el proceso de consultoría. En él identificamos 4 pasos, que son eh, la investigación, el diagnóstico que podemos hacer, el diseño, la producción o la implementación del proyecto y por último la evaluación del mismo. ¿Cómo, cómo yo he aplicado un poco este proceso? Bueno, en mi trabajo me ha tocado la fortuna de poder liderar en distintos proyectos. Uno de los que se me viene a la mente es el proyecto de seguridad vial que tuvimos que implementar en Bayer. En realidad el proceso de implementación del proyecto siguió una metodología semejante. Primero, una investigación profunda sobre cuál era el problema y qué estaban haciendo los distintos laboratorios al respecto del tema. Después seguimos una fase de diagnóstico donde ya identificado el problema, decidimos, le dimos dimensión y vimos lo que podíamos alcanzar o resolviendo ese problema tan grande que teníamos actualmente. Después diseñamos ese programa y un poco retomamos esa fase de investigación donde sacábamos esos conceptos que habíamos investigado para poder diseñar justo ese programa. Posteriormente la producción o la implementación del mismo. Y por último, cada año íbamos evaluando el retorno de inversión del programa para definir si en realidad estaba funcionando y estaba yendo hacia donde nosotros queríamos llevarlo. En tercer y penúltimo lugar vimos el tema del precio. Para esto tomamos o analizamos cuánto sería el valor del proyecto que nosotros estamos haciendo para la empresa con la que estamos trabajando, y más o menos dentro de lo que monetizamos podríamos estar hablando de alrededor de 150,000 pesos por 28 horas de trabajo, que es lo que trataríamos. En este caso a mí no me ha tocado particularmente vivir dentro de mi experiencia laboral un proyecto que yo haya cobrado. Sin embargo, sí trabajo mucho con agencias
de investigación de mercados que manejan proyectos de consultoría, y podría decirles que los rangos aproximados es que por un estudio de implementación de alrededor de mes y medio, las agencias podrían llegar a estar cobrando alrededor de 200,000 pesos. Entonces creo que estamos en rango para poder cobrar este proyecto y poderle hacer ver al empresario o a la empresaria que en realidad este proyecto pues básicamente le va a añadir mucho valor y que tiene el gran beneficio que no le va a salir en prácticamente nada. Por último, vimos la parte del marketing mix, donde analizamos las 5 P's, que son producto, precio, plaza y promoción. En este caso trabajamos sobre un juego que se llamaba Timeline, donde identificábamos cada una de las distintas P's y lo subimos a la página de internet. Sin embargo, aquí nuevamente me gustaría tomar a los candidatos políticos y ver cada uno de ellos qué está haciendo, retomando un poco el principio de las 4 P's. Hablemos o basémonos en la premisa que Ricardo Anaya es un producto y que lo vamos a analizar. Entonces, Ricardo Anaya es una persona joven, relativamente agradable a la vista, que contagia un sentimiento de juventud, de dinamismo, de cierto crítica, que es muy ordenado, hablando, y que de alguna manera se comunica de una manera muy, muy correcta. Él particularmente se dirige hacia un público conservador, de una clase media, una clase alta probablemente, que vive en ciudades importantes de nuestro país, no comunidades aledañas, y que probablemente tenga dentro de sus comportamientos la religión católica, ya que él probablemente sea considerado como una persona conservadora. Dentro del producto pasamos a la plaza, que es, donde se vende este producto. De ahí pues, podríamos decir que la plaza pues, son todos los lugares donde él transmite o de alguna manera se trata de vender como candidato a la presidencia, que podrían ser los distintos medios de comunicación, los meetings que él pudiera hacer dentro de los espacios públicos para poder promocionarse, y algunas campañas en redes sociales. ¿Cómo hace para llegar a esa distribución o para que yo lo pueda ver? Bueno, pues sencillamente a través de un pago o de una pauta, ¿no? Para que él pueda aparecer en todos estos medios. Después de producto, plaza, nos vamos a la parte de precio. En realidad creo que esta es una variable complicada para poder medir, y más bien me voy al tema de promoción, donde ha utilizado una campaña de comunicación muy clara en resaltar cuáles son las propuestas básicas y fundamentales de su campaña. Creo que por lo que he visto en los distintos medios, básicamente la que más publicidad he visto alrededor ha sido la del ingreso básico universal, donde ha destacado que ese dinero o ese ingreso universal es simplemente por el hecho de ser mexicano, y que economistas tan grandes o tan famosos como Milton Friedman lo han apoyado en ese sentido, o han validado que esa propuesta es rentable. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues él habla un poco de todo ese dinero que se destina a programas sociales y asistencialistas, y que se va derivado de un proceso o de un sistema que es corrupto, captar todo ese dinero y distribuirlo a los mexicanos indiscriminadamente. Entonces, ese es un poco lo que hemos visto durante esta clase, esta semana. Creo que se mezcla o va muy alineado a lo que yo estoy viendo tanto en las campañas políticas como en mi propia experiencia profesional. Sin duda ha sido muy rico y muy esclarecedor en muchos temas, y sin duda nos vemos la siguiente semana. Coman frutas y verduras.